Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Le habla Maggie Cabrera. El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos muchas cosas nuevas. Es nuestro primer podcast, nuestro primer eh, edición en español. Por supuesto, no podría ser con nadie más que con mi primo Jeff Naveda. Una persona a la que admiro mucho, una persona, no nada más en lo personal, sino también en lo profesional. Ya van a entender por qué. El señor es una persona extremadamente knowledgeable. Y nos va a ayudar a entender o a ver cómo podemos trabajar esa parte de lo que es el nuevo normal. Y también eh, vamos a tratar un poquito de temas específicos para aceptar todo este tipo de diferentes emociones que vamos llevando por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Pero bueno, ¿cómo estás, Jeff? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y darnos este chance de hablar contigo. Cuéntanos Gracias, Diana. un poquitico de ti, cuéntale un poquito a nuestra audiencia quién es Jeff Naveda y en qué has trabajado y bueno. Vale, vale. Gracias Mm. por la invitación. En verdad, súper emocionado de estar aquí. Un poquito de mí. A mí no me gusta mucho hablar de mí, pero aquí voy. Yo tengo aproximadamente 19, 20 años trabajando en lo que es la industria del software development en distintas industrias. He trabajado en industria bancaria, he trabajado en industria ahora de seguridad, digamos, no ahora, sino en su momento de seguridad, y ahora en lo que sería healthcare technology o tecnología para la salud, que es Oh, básicamente desarrollando dispositivos médicos a nivel de software para distintas aplicaciones médicas. Y en eso estaba en los últimos 12, 13 años casi. wow, wow. Sí, otra de las cosas, y has pasado, una de las cosas que he trabajado a través de mis diferentes entrevistas, em, es entender un poquitico, así como has trabajado siempre en software, pero has cambiado de industria, ¿cierto? Ujú. ¿Qué, Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo has manejado un poquitico esa experiencia de diferentes industrias? ¿Lo ves positivo? Sí, sí, definitivamente. Definitivamente ha sido, o sea, es un aprendizaje porque, digamos, sabes de distintas cosas que de otra manera ni siquiera te hubieras enterado. Pues, o sea, antes de trabajar en este tema de dispositivos médicos, nunca me hubiera imaginado lo difícil y lo trabajoso que es, por ejemplo, distribuir dispositivos médicos aquí en Estados Unidos, Sí, con todas las reglas que tiene la FDA y la Federal Drug Administration. O sea, es y de paso te das cuenta de que es como un medio puzzle, ¿no? Que tienes que cada vez claro, que cambias de industria entender cuáles son las motivaciones, entender cuáles son las reglas, entender cuáles son los distintos siglas que se utilizan. Hasta eso total. lo hace bien, bien interesante. No, definitivamente ha sido súper positivo el conocer de distintas industrias en estos años. Qué bueno, sí, una de las cosas que siempre trato de tener con la audiencia, que tengo muchos, lo que llamamos acá young professionals o profesionales jóvenes, es, es que ellos entiendan em, que es bueno, que puede ser bastante challenging, ok, es Spanglish, que puede ser bastante emocional y difícil el cambio, pero también ayuda muchísimo a crecer en el área profesional. Claro, claro. Em, Quería saber, en esta industria, ¿qué tan impactante? Obviamente a todas las industrias ha sido impactante en relación a la pandemia. Que, ¿cómo has visto, qué tanto ha afectado esto? Porque si yo te digo, bueno, la industria, la parte médica, de repente la industria, la parte médica ha sido un poquito más beneficioso porque se necesitan. No te creas, no te creas, porque la forma como los hospitales ganan dinero es Ujú, haciendo lo que llaman electivas, ¿no? Cirugías electivas a operaciones electivas, que son operaciones que te puedo decir, van desde reemplazarte un kneecap, o sea, ujú, hacerte una operación de rodilla, hasta de repente hacerte una laparoscopia para cualquier cosa. ujú. Y por el tema, y eso es como los hospitales ganan dinero.
Ok. Sea, el tratar una emergencia, el tratar un paciente que llega, el tener un paciente meses en la unidad de cuidados intensivos, eso no es una fuente de generación de dinero directa. La fuente más directa y más fuerte son las Ujú. electivas. Y lo primero que han hecho todos los hospitales en medio de las crisis más fuertes Ajá. es cerrar las electivas. Oh, wow. Entonces, los hospitales se han visto de alguna manera afectados porque su mayor fuente de ingresos la tuvieron que cerrar para justamente tratar la parte de emergencia humanitaria que ha sido todo este tema de COVID. Wow. Esa información de verdad que no la ves en ningún lado, ¿cierto? No, no, Porque no, es algo bien, o sea, sí hay artículos, sí hay, pero no es algo que la gente se dé cuenta mucho, ¿no? para nada, De que para nada. definitivamente los hospitales también están pasando por un problema económico fuerte. Claro, Y como han habido despidos en muchísimas industrias, tú podrías pensar, bueno, no debería haber tantos despidos en la industria médica. claro. Hospitales han sufrido eso también, porque la gente que no está atendiendo esas operaciones esenciales, uno, y dos, como no están, digamos, percibiendo dinero, de una lo que dicen es, mira, o te hacemos un layoff temporal o definitivamente te llamamos cuando podemos pagarte. Wow. Wow, es impresionante. Em, ¿cómo crees que las personas de qué manera podríamos ayudar con tips and advice o, a estas personas que viven con ese miedo, que están con ese miedo constante de que van a ser despedidos? Y después trabajamos un poquito con las personas que ya han sido despedidas, Claro. ¿right? Em, ¿cómo pueden entender, cómo se puede entender el hecho de, ok, están despidiendo a mis compañeros de trabajo alrededor, yo me estoy salvando, pero al mismo tiempo tengo muchísimo trabajo extra. Es lógico que estoy agradecido porque tengo ese trabajo, pero sé que estoy trabajando muchísimo más con no menos dinero, pero con la misma cantidad de dinero, ¿cierto? Sí, efectivamente es una rebaja de sueldo, ¿no? Si te lo imaginas de esa manera, porque Exactamente. estás trabajando más por menos, por la misma cantidad de dinero. Ujú. Es total. ¿Cómo llevar? Porque es una sensación, es frustrante, vamos a estar claros. Em, es esa sensación de no puedo ir y ponerme bravo porque voy a perder mi trabajo. Y es algo que obviamente no quieres estar ahí. Que normalmente si te encuentras en una situación de frustración en tu trabajo, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo podemos recomendar poder manejar estos sentimientos? Sí, yo creo que, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que la primera, una cosa esencial es perspectiva, Ujú, ¿ok? Entender que a la final sigues teniendo un trabajo, ¿verdad? Una ujú, cosa que yo me repito todos los días es gracias por mi trabajo, porque a pesar de que ha sido una locura no solamente por falta de gente, no solamente sino porque como la compañía donde estoy es de mucho crecimiento, súper fuerte, ujú, entonces hay por default mucho claro. trabajo. Pero si tú lo ves desde el punto de vista del agradecimiento, Ujú, ¿okay? Donde tengo trabajo, tengo una fuente de ingresos, ujú, estoy engaged, ¿no? Estoy haciendo algo, porque ese es el otro problema de estar, digamos, desempleado. desempleado, ¿no? Que es Ujú, bueno, pararte, ver para el techo y ¿qué estoy haciendo? claro, Dar el estar ocupado en estas épocas es una cosa maravillosa. cierto. Sí, es Lo cierto. hablaba con unos amigos ayer que nos encontramos en la calle y, por supuesto, hablando a distancia y todo el tema. Ujú, La señora se está volviendo loca porque la señora es ama de casa, ujú. ¿ok? Está acostumbrada a que va a salir, va a hacer esto, va a hacer lo otro, y tiene a los niños en el colegio, tiene a los niños en un camp, tiene a los niños en un sitio, y está vuelta loca. Y Sí. ahí la perspectiva es, gracias a Dios que tengo el trabajo, porque si no te estuvieras volviendo loco. Sí, es impresionante como uno se puede sentar y hablar de que como todo el mundo, absolutamente todo el mundo ha sido afectado. Todo a las amas de casa decirle, bueno, pero, ¿sabes? Estás en la casa, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no tenía que hacer desayuno, almuerzo y cena constante con gente ahí. El problema es que paso 3 horas lavando platos todo el día.
El problema es que no tengo ni un solo segundo para mí. Cuando los niños están en el colegio o cuando tú estás mi esposo está en el trabajo, así yo esté en la casa haciendo algo, o sea, trabajando en mis cosas, estoy solita y estoy Sí, concentrada. Eh, de verdad que ha sido impresionante cómo afecta a todo, pero tienes toda la razón, mantenerse activo es algo, definitivamente algo para agradecer sí, y sí, sí. mantener esa perspectiva. ¿Cómo ha sido el trabajo en casa? Porque una de las cosas que escuchamos constantemente es, no todo el mundo sabe trabajar desde la casa porque no es algo fácil. Nos ha tocado un poco a juro y hay gente que siempre decía, yo no podría trabajar desde la casa, yo no tengo esa educación, pero nos ha tocado y a la final lo hemos hecho y dice, bueno, no es ni tan malo. Sí, sí, sí. Bueno, definitivamente va a haber un cambio de paradigma en futuro, ¿no? O sea, ya lo estás viendo con empresas que están diciendo, no vamos a volver a... O sea, tú tienes la potestad de trabajar desde casa. Yeah, En mi caso particular, yo desde noviembre ya estaba full trabajando desde casa por la okay, posición que tomé, donde la empresa está en otra ciudad, es más, en otras ciudades. okay, Entonces, ya ese desafío estaba como que antes del tema de la pandemia, ¿no? claro. Y, digamos, hablando de esa experiencia, inclusive antes, una cosa que yo me estaba procurando hacer es que si tú estás en la oficina, están las interrupciones constantes, están las juntas a cada momento, están Ujú, la gente preguntando cosas, entonces, ya inclusive antes de cambiarme a este trabajo, yo me estaba tomando 1 o 2 días a la semana de trabajar desde casa justamente para poder concentrarme, poder, claro, ¿sabes? Tener un tiempo donde de verdad producías. claro, Y en todo ese tiempo, digamos, el aprendizaje fue tener disciplina. Y 100%. o sea, quien diga que no, o sea, si hay una persona más indisciplinada en el mundo, soy yo. Lo Y si dudo. yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer, porque es un tema, claro, ¿dónde están las trampas? Las trampas están en esta gente que, por ejemplo, dice, bueno, sabes, I roll off, sabes, me paro de la cama en pijama, despeinado y me pongo a trabajar. Exacto, No hagas eso, no exacto, hagas eso. Mantén la disciplina tal cual como si estuvieras yendo a tu oficina. es correcto. Aprovecha el tiempo extra para hacer otras actividades, Yeah, ¿verdad? Aprovecha el tiempo extra para hacer ejercicio, aprovecha el tiempo extra para dormir más, es ¿sabes? Yo correcto, creo que claro, en esta sociedad a nadie le cae mal 1 horita más de sueño, para nada. ¿sabes? Estamos en un tema que estamos constantemente pegados, digamos, a redes, a computadoras, a no sé qué, no sé qué. Yo creo que eso es lo principal, disciplina. O sea, tómalo como que de verdad estás yendo a la oficina, ten un espacio. No es que vas a agarrar el laptop y te vas a sentar en la cama y ahí vas a trabajar. Yeah, Porque así como hay una rutina para dormir, ¿verdad? Y es lo que recomiendan todos los psicólogos, tú no es que vas a tener el televisor prendido, no es que vas a tener vas a acostarte con el iPad encima o con el iPhone. Ten una rutina, ¿verdad? Lo mismo para hacer ejercicio. Tú cuando te pones la ropa para hacer ejercicio, estás poniéndote en un mindset, ¿no? En una posición mental, vamos completamente a llamarlo cierto. así, de que vas a hacer ejercicio. Cuando vas a dormir, te pones la pijama, estás haciendo un ritual porque sabes que vas a dormir. Estás haciendo, en inglés eso se llama priming, no consigo la palabra en español, pero estás Ujú. haciendo como que Sí, un priming, no sí, consigo la es palabra, como un ritual. a tu cabeza, a tu cerebro, de que vas a dormir, de que vas a hacer ejercicio, y lo mismo pasa cuando vas a trabajar. Es cierto, es cierto. Eso nunca lo había visto de esa manera, pero esto es completamente lógico y es cierto. A mí me pasa, yo, sabes, en uno de esos libros que hemos leído o videos que hemos visto, para mí es muy importante levantarme y hacer la cama. Sí, Es mi ritual para entender que comenzó el día. ¿Right? Te levantaste, hago mi cama y después hago, ¿sabes? Cepillo los dientes, todo el cuento, todo el cuento, todo el cuento. Pero es definitivamente lo que yo misma me puse, ok, una vez que la cama está hecha, ya ahí comienza mi día. sí, Right? Pero tienes toda la razón, o sea, uno debe tener esa rutina y esa disciplina para poder trabajar desde la casa. A mí, personalmente, yo siempre dije, no, yo no puedo. O sea, yo no puedo trabajar desde la casa porque típico que me siento y voy a poner a lavar una ropita. Y me pone, ay, voy a poner a descongelar algo para el almuerzo. Y me paro otra vez.
siempre decía que no iba a poder. Pero obviamente, en el momento que nos vemos en esta situación, le digo a mi esposo, necesito trabajar, tengo reuniones, todo el cuento. Claro. Como tú dices, tomé un área, es el área donde siempre estuve, en donde siempre está, donde sabía que era como mi área de trabajo. Sí, sí, sí. Y esa parte en tu rutina también te ayuda. Una vez que yo me sentaba ahí, mi set of mind cambiaba, era eso. Y después me di cuenta que, ¿cómo te digo? Qué tan rápido mi cerebro se ponía en trabajo, o sea, me sentaba a En modo trabajar, trabajo. sí, y empezaba, le daba, y era mucho más eficiente. No me había dado cuenta que sí lo podía hacer. Sí. También, a las 5, es Eso, momento para mi esposo. súper importante. Súper importante. Porque si no estás Porque ese trabajando es todo el el otro día. tema, ese es el otro lado negativo. ¿Ok? Ajá. Puede llegar el punto donde son las 8 de la noche, son las 10 de la noche y estás pegado porque estás de alguna manera estimulado, ¿no? Ujú, Y parte exactamente. del ritual de empezar el trabajo, que es bañarte, cepillarte los dientes, meditar, ejercitarse, o los dos, leer Exacto. un libro, tomar el café, antes de que empieces a trabajar, yo creo que tiene que haber una rutina al final de trabajar, porque lo mismo lo hacías en tu oficina, tú cerrabas la Exacto. computadora, agarrabas tu carro y te ibas. Aquí no vas a Ujú, agarrar el carro, pero yo sí. creo que una cosa que nos ha ayudado mucho en este tiempo, sobre todo de COVID, por las Ujú, mismas niñas, por las mismas familias, claro, es a cierta hora del día, 6 y media de la tarde, a la hora, también a veces es difícil por otros compromisos, decir, claro, cerrar la computadora, vamos a salir a caminar. es cierto. Sí, no, es necesario. Nosotros comenzamos muy bien, pero no te voy a mentir, aquí yo estoy localizada en Texas, el calor está imposible. Imposible. Poder salir a caminar es 8 de la noche. Exacto, exacto. No, lo mismo estamos haciendo nosotros aquí en North Carolina, porque Ujú, esto es bien húmedo, es el sur de los Estados sí, Unidos, bien húmedo, es bien caliente. sí, Afortunadamente hay muchos árboles, entonces tienes mucha sombra natural que hace que el calor no sea tan fuerte, pero sí, definitivamente salimos después de las 7, de 7 y media. Un día que se nos ocurrió salir a las 6 de la tarde, ujú. No, imposible. desastre. Te lo No, digo, imposible. Aquí en el área donde estamos trabajando, donde estamos viviendo, los chiquitos, mi hijo tiene 5 años, salen a jugar afuera, ¿sabes? Y a tomarse su tiempo y da mucha risa porque salen a las 6, no, todavía está muy caliente. Salen a las 6:30, todavía no está muy caliente. Entonces, son cada 15 minutos que salen. No, no, a no. ver, Alrededor de a las 7, tantear. sí, alrededor de las 7, 7:30 es que realmente pueden salir. Y esa parte también es muy bonita, trabajando desde la casa, es cierto, de repente puede traer un poquito de distracción con los chicos, pero tienes, como tú dices, ese tiempo extra que no tienes en la oficina, o esa hora de almuerzo que normalmente estás, a mí me pasaba que me sentaba enfrente de la Sí, computadora a seguir trabajando sí, sí. mientras comía mi almuerzo, es un momento de familia súper, súper nice, ¿sabes? Me paraba, venía, hacía mi comida, me sentaba con mi esposo y mi hijo, y era una hora, pero una hora súper productiva. Claro, claro. Cuando en otro lado era, Y te ayuda inclusive a reenfocar lo que va a ser la tarde, lo que es el trabajo de la tarde. ¿Ok? total, Es súper importante tener esos breaks, ¿no? Eso es otra cosa, sobre todo exacto. trabajando desde casa. En la oficina tú tienes más acceso a otra gente, entonces te paras, te tomas el cafecito, te Ujú, tomas el agua, hablas con alguien en el camino, no sé qué. Trabajando de casa no puedes, pero tienes que también poner en tu rutina esos breaks, ¿no? sí, total. Cada hora y media, párate, ¿sabes? Da una vueltica, habla con la familia, habla con los niños, y después vuelves otra vez, porque si no, definitivamente foco constante por más de una hora y media, la cabeza humana no va para eso. No, 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 a mí de verdad una de las cosas que he aprendido, hay veces que lees un email. Dios, no entiendo. Ok, so, estoy bloqueada, estoy completamente, mi mente está completa en otro lado. Me paro, te estiras. Sí, yo siempre cuento esta anécdota como en, en una de estas compañías de petróleo grande, incluso se llama de Chevron, es una compañía que realmente se encarga mucho de sus empleados. Voy a visitar, Chevron era mi cliente, voy y lo visito y voy a la oficina de la persona que iba a trabajar.
no lo veo en la oficina, y cuando volteo está en el piso estirado, con los pies hacia arriba. Y ellos tienen en la computadora se te apaga y no puedes Buenísimo, trabajar. Y buenísimo. sale, ejercítate, o sea, stretching, haz lo que tú quieras, pero Sí, sepárate de la computadora y no vas a poder trabajar por 15 minutos, no es mucho, obviamente, pero son varias veces a la semana, perdón, varias veces al día veces que al te día. dan Sí. cuando me llego, sí, buenas tardes, y veo al señor, me dice, dame 2 minutos, Magle, ya voy a terminar con mi ejercicio. Y yo, ok. Pero lo que No, encuentras es al señor en el importante. piso. Es importante. Una cosa que yo lo hacía más cuando estaba en la oficina, para que veas. Aquí lo Ujú, hago menos. Hay una técnica de respiración que se llama box breathing, ujú, que básicamente es ponte 5 segundos, respiras, 5 segundos aguantas, 5 segundos expiras, 5 segundos aguantas. Y así, ¿no? Haces ujú. 10 ciclos de eso. Y eso, ¿verdad? Es algo súper poderoso para reenfocarte otra vez, cuando estás en ese Total. momento donde, epa, ¿qué pasó aquí? Sí, Pero tener ese tipo de rutina, o sea, puede ser hasta salir a caminar, ¿sabes? total, total. Simplemente decir, ¿sabes qué? Voy a salir a caminar 15 minutos, súper vital no solamente trabajo de casa, trabajo en cualquier circunstancia. Una cosita que comenzamos a hablar, ¿cómo o qué recomendación podríamos darle a esas personas que viven con miedo a ser despedidas, que viven con esa angustia? Si hablamos de las perspectivas, si hablamos desde el punto de vista de agradecimiento, pero vamos a estar claros, ver que todas las personas a tu alrededor están siendo afectadas. Y tú vienes al trabajo y dices, ¿será hoy el día? ¿Es el día que me tocará a mí Sí. hoy? Hoy, o sea, ¿cómo crees tú? Ahorita que mencionaste el box breathing o respirar cada 5 minutos, ¿cómo crees? ¿Conoces alguna técnica? ¿Conoces algo que podríamos hacer como para mantener la ansiedad de esta angustia o de este miedo un poco Bueno, calmado? digamos, si hay una técnica que es básica para el tema de la ansiedad es la meditación. O Ujú, sea, una práctica diaria, ¿no? No es que cuando te sientas ansioso meditas, no, mm, porque la meditación no es un fin, es un proceso. sí, Entonces, total. si tú utilizas ese proceso conscientemente todos los días, tienes una práctica, etcétera, definitivamente eso que hablamos en la perspectiva lo vas a tener más al alcance. Claro. Eso, digamos, no es una píldora mágica, ¿ok? No es algo que porque medites todos los días vas a dejar de sentir ansiedad, pero definitivamente vas a tener mejor idea de, ok, cuál es tu posición en el mundo, cuáles son tus sentimientos, cómo estás reaccionando. Eso es súper importante que te Ujú, enseñe la meditación, a que no seas reactivo, sino que pienses, total. evalúes el sentimiento antes de sacarlo, digamos, de tu psique. Ujú. Pero si hablamos de algo menos, porque hay gente que lo toma como medio esotérico, medio, ¿sabes? Como que no, yo no puedo hacerlo. Y es importante entender que parte de la meditación es que te sientes justamente a observar los pensamientos, no que los pares, Claro, claro, los observes, claro, a que le tengas curiosidad, ¿qué estoy pensando? ¿Qué está pasando? claro. Si eso no es, digamos, si eso no es una cosa que se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que tomarlo día a día, Magli. Total, Ah, total. si tú piensas de aquí a un año y es demasiado overwhelming o demasiado sobrecogedor, ¿cuál es el panorama de aquí a un año? Redúcelo, piénsalo a 6 meses. Si Total. todavía 6 meses es demasiado, redúcelo a un mes. Si un mes es demasiado porque tienes demasiadas cosas en la cabeza, redúcelo al día a día. Sí. A mí, sinceramente, personalmente me ha ayudado el entender que tengo que hacer un poco como nosotros sabemos que va la gente que tiene algún tipo de adicción. One day at a time, un día a la Ujú. vez. Sí, Em, porque bueno, porque tiendo a angustiarme, me voy tan lejos como, ¿cómo le voy a pagar la universidad a mi hijo que tiene 5 años? Que- ¿Por qué te torturas de esa manera? O sea, baja un poco. sí. Y sí, sí me ha tocado entender lo importante que es para mí y para mi ansiedad mantener un día a la vez. Y mantener, como hablamos un poquitico, mantenerte ocupada, mantener tu mente sí, trabajando. O sea,
sea como sea la mente trabajando, pues, viendo Sí. qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y así sea, simplemente vamos a ayudar a alguien más, vamos a Ujú. a extender la mano a una persona que de repente necesite un poquito más y en that's it, porque si no, yo no puedo irme tan far away. No, no, no. Es que psicológicamente al ser humano o sea, te crea ese tema de la ansiedad justamente vivir en ese futuro, ¿no? Que no existe. Exactamente, En ese futuro que no ha pasado y te estás perdiendo lo que está pasando ahorita. ¿Ok? presente. Te estás perdiendo de oportunidades, te estás perdiendo de entender cuál es la verdadera situación. Te Sí. estás perdiendo de, si estamos hablando de un cambio de carrera, que mucha gente lo va a tener que hacer, porque hay industrias que están completamente decimadas. Estás Ujú, pensando en, bueno, ¿cuál es mi estrategia para cambiar de carrera? Otra sí. cosa súper importante, Ujú, hay un ejercicio, digamos, lo hacían los estoicos hace miles de años, y ahorita uno de la gente a quien yo he leído más últimamente es Tim Ferriss, que él ujú, habla de un ejercicio que se llama Fear Setting. Y sí. es, enfréntate, ok, está bien, me vota mañana. Ya, ¿Qué es lo que va a pasar en verdad? ¿Ok? O ya, sea, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Y planteate el peor escenario. Yo ya. sé que eso puede sonar medio masoquista, medio como que te estás torturando, pero al final, en verdad lo que te das dando cuenta es cuando empiezas a contar todas las variables, todo lo que puedes hacer, todo lo que va a pasar, a la final, tu familia, tú, están ahí, Es cierto. Es ¿sabes? cierto, Tienes alternativas, hay formas, especialmente en esta época, ¿sabes? claro. La gente, los bancos están tomando medidas para que la gente no haga un foreclosure al mes. Sí, sí, sí. Carros están tomando medidas para que hay asistencia desde todo punto de vista, tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, Sí, si tienes mucho miedo, piensa, ok, me votaron mañana. ¿Qué es lo peor que puede pasar? cierto. Y de ahí, eso te va a ayudar inclusive a plantearte un plan de que, bueno, si pasa esto, hago esto, si pasa esto, hago esto, si pasa esto, hago esto. Sí, porque si te pones a ver, hay mucha gente que es reactiva. Ahorita que comentas eso, que de verdad no lo había visto como fear setting, y me encantaría que después me dieras este, los libros que estás leyendo Sí, con lo que se pueden apoyar nuestra audiencia y saber, hay gente que trabaja, que reacciona. Yo soy de esa manera, o sea, no es que cuando esté en el trabajo estoy cómoda, pero estoy ocupada. Una vez que estoy sin trabajo y me siento, o estás libre, o siento esa presión de necesitas hacer algo, entonces ahí es donde realmente le doy chance a mi mente, ¿okay? O a mi imaginación de volar, pues podríamos hacer esto, o también podríamos hacer esto. Hay gente que le ha ayudado muchísimo este tiempo a desarrollar proyectos claro. que tenían disculpa, esto acá me está creando un noise. Eh, a crear y hacer cosas que tenían muchísimo tiempo que no hacía. Yeah. Incluso en su casa, la cantidad de gente que tú ves haciendo remodelaciones en la casa, porque lo tenían desde hace aproximadamente 15 años y nunca lo Sí. habían hecho, ¿sabes? Es impresionante, pero es ese tratar de mantenerse ocupado, es ese, oh, mira, finalmente tengo tiempo para hacerlo, ¿right? Si tú haces ese ejercicio, no solamente para las cosas malas, inclusive para las cosas buenas, Claro. porque lo que te estás haciendo a la final, si te das cuenta, es un ejercicio de visualización, Ujú. ¿ok? Ujú. Y eso es algo que hacen los atletas, ¿sabes? Imaginándose cómo le van a dar a la pelota para que tenga esta trayectoria, imaginándose metiendo el gol, imaginándose haciendo esto o lo otro. Los atletas también tienen adversidades en su juego día a día, Pues y sí, eso también se lo tienen que imaginar. ¿Qué claro, pasa si pasa esto? claro. Y ya tú al tener ese esquema, no solamente de lo positivo, sino de lo negativo, inclusive puedes tener más opciones de reaccionar mejor. Esto me gusta, creo que realmente nunca lo hubiese podido explicar de la mejor manera, o sea, creo que le ayudaría muchísimo a todo el mundo si tomaría no sé cómo podríamos decir, fear settings, bueno, es lo que tú dices, es un ejercicio de visualización, realmente. Y que lo que pasa es que pasa, si tú lees todos los libros de New Age, todos los ejercicios de visualización es, Mm, imagínate que eres súper millonario, imagínate claro, que tienes la casa de tus sueños, imagínate claro, que tienes
pero coño, en la vida hay, perdón, No, tranquilo, tranquilo. en la vida hay momentos difíciles. Todo el mundo, todos los hemos sufrido, todos los vamos a seguir sufriendo y hay que Seguro que prepararse sí. para eso también. Me hiciste recordar del Visual Board. Ujú. Dude, Visual Board es en español, ayudémosla. Una cartelera de visualización. Sí, De sí, repente, no tengo sí, ni idea. ok, yo tampoco. Poder explicar, o sea, es un área que escoges en donde puedas ver en tu casa la mayor parte, o sea, todos los días, y ahí tienes colocado las diferentes cosas que quieres en el futuro. Eh, yo te voy a decir una cosa, el primero que yo hice en mi vida fue alrededor de los 19, 20 años, y yo absolutamente todo lo que yo puse en ese board, hoy después de, no voy a decir, de 20 años, eh, se me ha dado. Incluso el hecho de tener un hijo varón, Claro, claro. porque lo puse, y me acuerdo que lo puse, lo voy a poner varón. Son cosas que tú no tienes control, obviamente, ¿right? Pero sí lo pedí mucho, ¿verdad? Mi varón te lo pedí. Um, No, todo eso son, pero again, impresionante como visual. claro, claro. Y es que, sí, digamos, yo no soy muy de pensar en el secreto y, ¿sabes? Y la ley de la atracción y todas esas Mm, cosas. Yo creo que eso tiene un valor, pero tiene un valor más psicológico. claro. Que tú estás haciendo priming en tu cabeza de lo que estás buscando y hace que tus sentidos, hace digamos, tu esfuerzo esté direccionado hacia esas metas Es y que no un está poco más, disperso. es más fácil. No, la palabra no es fácil. Es más, Accesible. sí, es que es como, tú tienes la mente más clara en lo que quieres a la hora de transmitir lo que tú quieres, incluso en tu trabajo. Por ejemplo, a los 20 años, una de mis metas era salir a trabajar en una compañía multinacional porque yo lo que quería era viajar. Claro. O sea, al momento que estás en la entrevista y te dice, a mí me gustaría viajar. O sea, cuenta conmigo porque yo puedo moverme en cualquier parte del mundo y puedo estar donde sea. Entonces, cuando a ti te toman en cuenta y tú estás poniendo lo que tú quieres de forma clara y precisa, tú obtienes lo que quieres, ¿right? ¿Sí? Si uno va o sea, como sí, bueno, yo puedo viajar a lo mejor, no me molestaría, pero no, yo quiero, Tú yo quieres. Sí, quiero. estás haciendo de alguna manera una canalización de tus esfuerzos. Definitivamente, esta parte me gusta full y sé que a la gente le va a llamar bastante la atención y de repente poder leer un poco de lo que son el fear setting o ejercitación de visualización y también un poquito de lo que es el board. No hay forma ni manera El que se visual puede. board. El Sí. visual board. No hay forma ni Vision manera. board. Exacto. Otro de los temas que teníamos acá era cómo mantenernos motivados. Si bien de repente los temas que hemos tocado, hemos hablado un poquitito, Aria, pero ¿qué tal si lo hablamos un poquito más específico? ¿Cómo mantenernos motivados y de repente positivos cuando todo lo que tenemos a nuestro alrededor se ve tan negativo y se ve, como decimos nosotros, tan down, todo, cada vez que hablas las noticias, estás en el trabajo, la gente está nerviosa, está ansiosa. Vamos a decir, las sensaciones que tenemos alrededor podrían ser que lo Sí. podemos llamar negativas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Bueno, mira, si porque hay dos cosas, ¿no? O sea, esas sensaciones negativas las estamos sufriendo todos. Correcto. Los que están trabajando, los que no están trabajando, los que nunca han trabajado, porque es una cosa que si hay algo realmente global que ha pasado en la historia de este planeta y de esta sociedad, es este tema de la pandemia. Total, total. Porque no es que, ¿sabes? Si hablamos de los lanzamientos lunares, los lanzamientos de la NASA, nosotros Sí, en nuestro país de origen, para nosotros fue así como que, sí. ¿sabes? Se cayó el Challenger. Chévere. Bien, Tampoco. ¿sabes? Pero esto es una cosa que a cualquiera que le preguntes en el mundo, en 10, 20, 30, 100 años, la gente va a tener como punto de referencia qué pasó en 2020. Claro, total. Es cierto. Entonces, digamos, una primera cosa que hay que tener en cuenta es esa gente que ha perdido el trabajo, esa gente que está buscando y que está difícil, ¿verdad? Es
de repente tener la perspectiva de, bueno, o cambio de industria, o cambio de carrera inclusive, Ujú, ¿ok? Porque hay muchas cosas que se están haciendo. Ayer, digamos, como referencia, para que tú te imagines cómo las empresas inclusive tienen que hacerlo. ujú, Estaba viendo Shell o Exxon, no me ujú. acuerdo, la evaluación bajó en 27 billones de dólares, Sí, mientras que total, la evaluación de Zoom subió en 47 billones de dólares. Entonces, eso te está dando un hint. Algo total, hay que hacer distinto. total. ¿Ok? Porque las prioridades viejas no son las mismas que las nuevas. Un cambio de carrera es difícil, un cambio de industria es difícil, pero de repente eso es algo que hay que plantearse. Sí, Porque de que hay dinero out there, de que hay dinero en la calle, lo hay. for sure, yeah, Lo que ha cambiado es el objetivo, lo que ha cambiado es el foco. sí. Entonces, tener esa mente abierta, ¿sabes? Porque, y digamos, yo he pasado por eso miles de veces y yo creo que lo seguiré pasando a la hora de una búsqueda de trabajo, a la hora de, digamos, de simplemente querer un cambio, es ver las ofertas y decir, bueno, pero esto no está no es exactamente mi perfil, no es exactamente lo que yo sé hacer, pero bueno, aquí es donde vas a tener que ser un poquito creativo Ujú, a hacerle el spin, ¿no? A yeah, cambiarlo un poco, cambiar tu currículum, cambiar inclusive tu approach, ujú. tu forma de pensar ante ciertas cosas para conseguir esos trabajos. Es verdad. Sí, sí, total. Eh, Otra forma digamos, eliminar el tema de la negatividad, yo creo que es aislarse un poco. Aislarse más inclusive, o sea, sé que suena medio paradójico en medio de una pandemia donde estamos en lockdown, donde estamos en aislamiento, no sé qué, pero una cosa es aislarte físicamente y la otra es que estés pegado de Twitter todo el día, Total. ¿ok? Si no puedes dejar el Twitter, que es mi caso, Ujú. entonces crea listas, ¿sabes? No estés viendo todo el tiempo el tema de cómo COVID está matando gente, de cómo está haciendo estragos, de cómo está, porque eso definitivamente te... Jeff, te cortaste. Estás congelado. No sé si me escuchas tú a mí. Hello. Sorry, disculpa. Te Tranquila, quedaste ¿me oye? ahora sí, te quedaste Ok. congelado por un segundito. Entonces, para mí es un tema simplemente digamos, lo más fácil es aléjate un poco de ese tema de las noticias. Sí, 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 Con total. tanto tiempo, con tanta disponibilidad, pon un programa de lo más estúpido que has visto en tu vida, Sí, ¿verdad? Excepto de cómo se está muriendo la gente, cómo están los hospitales colapsados, cómo está pasando esto, cómo la economía está, porque al final son cosas que lo comentaste hace poco, no puedes controlar. sí, total. No Hace, puedes controlar, lo único que puedes controlar es lo que tú estás haciendo. creo que hasta las mismas noticias se dieron cuenta el gobierno se dio cuenta que tenían que bajarle un poco a la cantidad de información que estaban dando. Eh, Por lo menos como te comento, aquí en Texas sí era todas las mañanas había una, ¿sabes? La jueza o alguien hablando en relación a los casos y la cantidad de casos y la cantidad de casos y la cantidad. eh, En algún momento por otras noticias que estaban acá en el momento en Estados Unidos, eh, se dispersó un poquito la información y entonces se enfocaron en otro tema, ¿right? Y te das cuenta como, ok, se desapareció el COVID. Nadie más habla del COVID. Pero sí bajó mucha la ansiedad de la gente porque ya no tenías esa constante información y es esa, la información constante negativa. Y la información confusa, que lo que te hace es crear más ansiedad. Porque bueno, un día te dicen ponte la máscara, otro día te dicen no te pongas la máscara, un día te dicen la máscara se sirve, otro día te dicen sí, la máscara, ponte la quita. Entonces, ¿saben? No, pónganse de acuerdo. Yo vi una entrevista con el gobernador, con el otro, con el otro, con el otro, y llegó un momento que todos los comentarios abajo se podrán poner de acuerdo, señores. ¿Qué hacemos? ¿Estamos en lockdown o no estamos en lockdown? ¿Se ponemos la máscara o no ponemos la máscara? Ya la siguiente semana, entonces ya estaban como, se dieron cuenta realmente que fue un desastre. So, que sí. la información que tengo que querer. Y eso es algo que me ha ayudado a mí muchísimo. Sí, es muchísima información
todo el mundo va a pensar de forma diferente. Tratar de respetar a todo el mundo y simplemente entender lo que funciona para mí y para mi calma, para mi familia, para mi entorno, y no volvernos locos es demasiado, es demasiado, Sí, 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 sí. muy No, peligroso. hay cosas de sentido común que puedes hacer. Total, ¿Sabes? total, El tema de la máscara para mí desde el día uno fue obvio. claro. El tema del distanciamiento desde el día uno fue obvio. No vas a ir a un concierto, ¿sabes? No vas a ir a Disney Lavarse las World. manos, El tema de claro. lavarse las manos. Pero ya una vez que tú tienes esos básicos, si te quedas pegado en, y van 100.000 muertos, y van 130, y Sí, van 110, y van 100, y van... Yo creo que eso definitivamente hace que, porque por mucho que uno se aísle mentalmente, tú estás oyendo casos de gente que se está muriendo, no es cualquier sí, tontería. O sea, sí, no es sí, algo que, y puede sonar un pelo indolente, pero sí, yo creo que lo mejor es simplemente apagar esas noticias. sí, total. Sí, sí, total. El problema es la sobreinformación y esa... es un poquito masoquista de nuestra parte mantenernos. ¿Cuántos Sí, muertos van? ¿Cuántas personas infectadas van? ¿Cuántos? bueno, nos enseñaron, Miley, que un ciudadano responsable tenía que leer la prensa todos los días, tenía que estar Es verdad, informado. La cosa es que hace 50 años, yo diría que hasta 30 años, tú leías 10 páginas, 20 páginas, lo que sea que traía el periódico, lo que sea ujú, que te interesaba del periódico, exacto, lo leías una vez al día y se se acabó. acabó. Nosotros estamos en un tema de constante conocimiento, Sí, que al principio podía parecer una cosa muy buena, pero ahorita hay que ponerlo en perspectiva. O sea, no tienes que saber las noticias al minuto. sí, no, total. Ni todas las Ni noticias, todas, exacamente, ni todas, ni porque hay cosas que todas. te van a afectar y no vas a poder hacer nada al respecto. Es correcto, es correcto. Otra de las cositas que teníamos acá pendiente es la perspectiva a nivel del manager, porque hemos hablado como las personas, hemos hablado de repente un poquito más hacia empleados, ¿right? Ujú. Cómo la persona toma el despido, cómo la persona toma el miedo de vivir con que va a ser despedido, pero me gustaría hablar un poquito del punto de vista desde el manager, porque de repente a la persona que se despide o a la persona que está trabajando con demasiada responsabilidad, toman ese punto de vista de, bueno, de repente se podría hacer más. Bueno, de repente porque ellos, a ver, la persona que despiden es, ¿realmente me tuvieron que despedir o ellos pudieron hacer extra para no tener que despedir? La persona que está teniendo extra trabajo, bueno, ¿realmente me lo tendrían que dar todo a mí o podría ser realmente repartido de una mejor manera? Ujú, ujú. Obviamente es, no un mártir, pero sí ese punto de vista o ese sentimiento de mi manager pudo haber hecho algo más de lo que está haciendo, ¿no? Em, ¿qué piensas en relación a eso? ¿Cuál es tu punto de vista como manager también, de personal y todo? Bueno, digamos, una de las primeras cosas que hay que tener en perspectiva es que en una situación, de paso como la estamos viviendo ahorita, que es que economía afectada, ingresos afectados, etcétera, etcétera, todo el mundo está en ese chopping block. Total. O sea, ahí no es que porque esta persona es el manager, porque esta persona es tal, porque esta persona es cual. O sea, es una cosa que hay que entenderlo desde el día uno. Ujú, Cuando hay un tema de reducción de personal, ahí cualquiera es candidato, sí, es ¿verdad? cierto. Y viene top down, ¿no? Top down, cada gerente a su nivel va a ir decidiendo en base a distintos criterios. Sí, Coño, para mí el criterio más importante, si yo tuviera que hacer algo así ahorita, es qué operaciones son esenciales para mí, ya, qué operaciones, o sea, qué personas pueden hacer este tipo de actividades, ¿ok? Porque si tienes una persona muy especializada, pero tienes otra un poco más amplio en conocimiento que podría tomar esas actividades, esa persona especializada, ujú, obviamente, ¿verdad? Porque tú definitivamente tienes que seguir haciendo algo similar, similar actividades, similar output, sí, tú vas a escoger la persona que tiene un conocimiento más amplio. claro. Y una cosa que yo creo del lado que recibe la mala noticia Ujú, es entender que no es personal, no es una evaluación de la persona, ya,
¿ok? No es una evaluación de tu valor como persona, Ya, es simplemente cómo estás tú posicionalmente o, situacionalmente en la compañía. correcto. ¿Me entiendes? Ya, O sea, no es, y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Las decisiones para cualquier manager van a ser difíciles, a nadie le gusta despedir a una persona, o sea, yo creo que sí. tiene que ser una persona bien psicótica que diga, Sí. Yeah. hoy me toca despedir a una persona, ¿me entiendes? O sea, Es siempre es verdad, sí. algo que va a ser difícil. Es más, es difícil cuando inclusive hay performance issues, Es cierto. cuando la persona no está desempeñándose bien y tienes que despedirlo, inclusive por un tema de que de repente no es, y yo siempre lo he pensado así, no es la persona, es que la posición, la situación no es la ideal para esa persona. Claro. Inclusive en esa circunstancia es súper difícil decirle a una persona, mira, ya, se acabó. Sí, sí. Imagínate en una situación donde todo está funcionando bien, donde, digamos, las cosas están de alguna manera u otra estables y tú tienes que decirle a una persona, mira, tengo que dejar, o sea, tienes que dejar de Sí, trabajar para sí, nosotros. sí, sí, Es sí. una cosa digamos, algunos de tus oyentes van a decir, bueno, pero este idiota, ¿sabes? Está Sí. trabajando, está feliz. No. Por supuesto que el lado más duro está del lado de la persona que está recibiendo la noticia, pero hay Obvio. una serie de problemas, inclusive para la gente que queda. Sí, sí, ¿Ok? sí. Hay un efecto psicológico que se llama la culpa del sobreviviente. Coleco, así es verdad. Que queda ahí. Bueno, ¿y por qué esta persona? ¿Sabes? Empiezas a pensar en el mortgage de la persona, empiezas a pensar en una serie de cosas que al final te afectan. Sí, Entonces, yo creo que puede hacer una persona cuando no que puede hacer, sino que volvemos al tema de las perspectivas. Entiende que no es una evaluación de tu persona, o sea, no te están diciendo tú no sirves, ni mucho menos te están diciendo, sí, lamentablemente ahorita en esta situación, sí, tu actividad no es esencial sí, o tus conocimientos no son esenciales para lo que estamos haciendo ahorita, para lo que necesitamos hacer, para claro, sobrevivir. claro. Y del lado del quien recibe más trabajo, yo creo que quien queda en la compañía, quien queda recibiendo ese trabajo, tiene que tener una conversación muy seria con su manager, con su gerente o con su Sí, supervisor para decir, mira, o sea, el trabajo tiene que ser razonable igual. obvio. Claro, hay que tener prioridades y cómo vamos a atacar los distintos problemas. No todo es urgente, no todo es Sí, esencial, no coleco. todo yo creo que esa Para conversación, allá. si y ese manager no la está teniendo, la persona que está on the receiving end, recibiendo esas órdenes de trabajar 40 horas al día, que no existen, pero Sí, bueno, sí, pobrecito. este, tiene Se que decir, siente, mira, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo más importante de las cosas que estoy haciendo ahorita? claro. ¿Qué es lo menos importante? Tiene que haber un orden de prioridad. Sí, total. Me hiciste ahorita con la parte que comentaste de lo que es la culpa del sobreviviente. En mi último, me hiciste acordar porque en mi último trabajo, uno de los managers, tratando de apoyar a las personas que estaban siendo despedidas, se quedó con el perrito de, de esta persona. Entonces, hablando con él, le dije, no, no, no puedes salvar a todos. A todos los O perritos. sea, es hermoso lo que estás haciendo, pero ya él tenía dos y se quedó con un tercero que movió completamente su vida porque él tiene dos perritos chiquitos y se quedó con un labrador gigante que lo tiene que salir a sacar a caminar, come una cantidad absurda. O sea, me decía, pero es que no podía seguir manteniéndolo. Y yo le digo, sí, pero no puedes salir a salvar a todo el mundo. Yo entiendo, lo haces desde el punto de vista obviamente humano y bonito y buena gente, pero wow, o sea, afectaste a toda tu familia Claro, por claro. eso, No, ¿no? y que quedan secuelas inclusive del Total, lado quien está dando la noticia, quedan secuelas malas. O sea, total. definitivamente sentimientos de culpa inclusive por el Sí, lado sí, tuyo. O sea, eso que tú dices de mi manager podía haber hecho algo mejor por mí, ujú, eso lo piensa uno. He podido total, afrontarlo de otra manera, he podido de repente decir que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer lo otro, he podido reducirle el sueldo, he podido yo decir, ofrezco mi sueldo, ¿sabes? colega, Pero todas esas cosas están sobre la mesa. sí, El problema es que a la final tienes que pensar en las actividades que se están haciendo,
¿verdad? Y tienes que Ujú. pensar también en la sanidad mental. O sea, lamentablemente somos humanos. Sí, Y uno tiene que tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. sí, total. Sí, lo que pasa es que obviamente en esos momentos estás emocional. A Sí, mí, como sabe mi audiencia, como sabes tú, yo fui despedida por el COVID-19 y yo creo que este señor, o sea, el que era mi jefe directo, o sea, casi que lo abrazo y le digo, cálmate, o sea, yo estoy en ventas, yo estoy consciente de lo que está pasando afuera, ¿sabes? De repente es un poquito más claro para nosotros porque estamos saliendo, estamos escuchando al cliente directamente, especialmente cuando estás ofreciendo un servicio y ves que la actividad bajó de prácticamente un 70%, mm, tú, es cuestión de tiempo, sí, ¿cierto? sí, De repente lo ves un poquito más claro que no es tu culpa, de repente lo ves un poquito más claro que la industria completa está siendo tan afectada cuando tenemos un barril en menos tanto. exactamente. am, de repente no lo tomas tan personal, porque obviamente cuando te despiden, o que hice mal, te pega mucho a tu ego, Sí, 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 que es sí. 100% a la edad. Oh, oiga, la cara de este señor, o sea, cálmate, te juro que entiendo, cálmate, o sea, no te preocupes, no eres tú, no es tu trabajo, no es tu performance, tienes que entender, yo entiendo, te lo juro que lo entiendo. Eh, de verdad que, sabes, me dio más dolor que cualquier otra cosa, pero le entendía, puedes hacer esto, puedes aplicar para el employment, o sea, tratando de darme soluciones em, que realmente te das cuenta fue más difícil para él dar la noticia que incluso para mí, porque, again, ya yo Tú más o menos tenías la idea lo de por sabía, dónde exacto, venían las cosas, pues, sí. exacto, No, es complicado. Es complicado y definitivamente dar la noticia, sobre todo cuando te digo eso, hay buen performance, cuando tienes buenas relaciones, cuando está, sí, es difícil. Lo otro que hay que tener en perspectiva es que esa gente que fue tu jefe, que fueron tus coworkers, que fueron tus colegas en su momento, ujú, van a ser los que te dan la próxima referencia. total, Van total, a ser los que te van a de repente ayudar, a de repente decirte, mira, están buscando esta posición en esta otra compañía. ujú, sí, ya ha pasado, Eh, total, una cosa que yo estuve pensando esta mañana, pensando en esta entrevista, es, digamos, así como hay challenges con este tema de COVID, hay mm, oportunidades también. total, Si tú te pones a pensar, ¿verdad? Ahora tú no tienes que buscar trabajo solamente en tu ciudad, es correcto, ¿ok? Tú no tienes que buscar trabajo solamente en tu país, inclusive, ¿verdad? Porque todo el mundo o toda empresa que está buscando talento, ujú, de alguna manera u otra, sabe que la gente puede trabajar a distancia. Porque tenemos un experimento de cuántos meses ya van, ya yo no tengo ni sí, idea, 4 meses, cinco sí, meses de la gente trabajando a distancia y las cosas se han seguido manteniendo. manteniendo. A mí me ha pasado, de repente, porque estoy más viejita, más madura, ah, me ha pasado que se ha vuelto más importante para mí los valores de la compañía. Anteriormente nunca, o sea, no es que no leía, obviamente leía acerca de la compañía, acerca de la industria, no de la industria, porque uno tiende a buscar siempre, por lo menos en mi caso, oil and gas, entonces te vas, se busca Business Development Manager, entonces ya aplicas y ya está, pues, lees los requerimientos, así los tengo todos, chévere, dale. Ahora es un poquito más, ok, vamos a meternos en la compañía, vamos a ver estos valores. Sigues un poquito a las personas que trabajan ahí, tratas de tener un poquito de ese feedback. ¿Qué tal es la compañía? Me he dado cuenta de lo importante que es para mí, mis coworkers, mis compañeros de trabajo. Em, ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Ok. Ok. Y, y cómo poder tener algún tipo de conexión con alguien o con lo que podrían ser tus compañeros de trabajo y tener un feeling de cómo es no solamente la oficina, porque como tú dices, ya no vamos a tener oficinas, pero sí ese feeling de, ok, nos apoyamos, es algo, actually un team o es, sale, una Un persona. grupo de gente ahí que está, digamos, de alguna manera haciendo trabajo juntos. Sí, Súper importante. Ahora,
sabes, que tienes digamos, la necesidad de buscar Ujú, es entender que inclusive lo que hace la compañía y su visión, como tú dices, es importante, porque al ujú. final uno tiene que hacer un trabajo que sea agradable, Sí, ¿sabes? O que va con tus principios de paso, porque eso es otra sí, cosa, ¿no? eso a mí me pasa, de verdad que a mí, por cosas de la vida, nunca entendí qué rumbo tomó mi vida, pero a mí, yo soy una persona que me gusta mucho lo natural, que me gusta mucho lo orgánico, porque la palabra está de moda. em, y vamos a estar claro, una de las cosas que siempre me ha sido difícil para mí es el hecho de que trabajo en oil and gas, ¿right? No, no es fácil, así, o sea, y se va a abrir otro pozo, tengo otro hueco más para la Sí. tierra. Y vamos otra vez, o sea, es una constante batalla, pero fíjate que lo difícil me ha costado un mundo, porque yo no me he visto desempleada, esta no es la primera vez que me he visto desempleada. Y en su momento que traté de cambiar de industria, no tuve oportunidad. Cuando ya me encontré en una posición con que necesito trabajar Vas de vuelta. y comienzo a aplicar, me sale otra vez en petróleo. Entonces, siento, sí es cierto que te sientes un poquito que estás engañando, Ujú. betraying esos principios que tienes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y te encuentras en un 2 en 3 y es difícil porque tienes que pasarlo así. Puede ser challenging, pueden ser, Sí, sí, definitivamente, definitivamente. si te encuentras en una posición de, ok, this time sí puedo cambiar de industria para sentirme más aligned con lo que soy yo. Bueno, ahí es donde tienes que pensar en lo que son los transferable skills, ¿sabes? Ujú. ¿Qué así? Y en venta, digamos, yo lo veo como más fácil, ¿no? Porque al final vender es vender. Sí, 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 no, En otras actividades, bueno, tienes que tener la creatividad para decir, bueno, ¿qué de lo que yo hago, cuál de la experiencia que yo tengo puede ser transferible a esta otra industria? total, total. Y creo que la gente o las corporaciones están entendiendo un poquito eso, porque si lees los requerimientos son, ok, que seas graduado, que seas y que tengas 18 años de experiencia en la industria, porque es así, o que hayas tenido, pero ya se te da, mientras más hablas mientras más hablas con managers, con diferentes personas, te das cuenta que te dicen, yo estoy buscando, son los skills que ya tienes Sí, más que el conocimiento. El conocimiento yo te lo puedo dar más tarde, o lo puedes aprender, siempre lo vas a poder aprender. Pero que seas un people person, que seas una persona que puedas comunicarte con otras personas, comunicarte. que seas agradable a la hora, polite, educado, todo este tipo de cosas, no lo tiene todo el mundo. Mm. Y eso no se aprende algo, son como skills que realmente tienes tú, no sé si naces con ellos o Yo creo que se desarrollan, yo se creo que se desarrollan desarrollan poco a poco, sí, 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 o se desarrollan de mejor forma que otras, exacto. cosas así, pero definitivamente aprender temas o industrias se aprende. Sí, Y sí, ese desarrollo, esa personalidad es lo que definitivamente deberían de estar evaluando. Deberían de explicar eso un poquito más, lo que necesitas como persona cuando estás posteando un trabajo. sí. Bueno, es difícil porque cuando te dicen, bueno, vamos a contratar a alguien, Ujú, ¿qué estoy buscando yo? Yo lo quiero plug and play. Yo quiero que claro. entre directo. Ujú, Y ahí es donde el networking es eso que estás haciendo tú, de empezar a conocer a la gente dentro de la industria, ujú, empezar a conocer a la gente dentro de la empresa, es importante porque ahí es donde vas a poder reflejar cuál es ese otro valor aparte de saber de servidores o saber de networking o saber de X, ¿sabes? De sí, sí, X sí, conocimiento técnico, que es algo que puedes al final aprender sin ningún problema. total. Bueno, te digo, primo, que nosotros nos podemos sentar aquí y hablar por horas. Por horas, sí, señor. Sí, señora. Pero creo que le dejamos bastantes tips y advice a nuestra audiencia y obviamente ellos saben que se pueden comunicar con nosotros. Por favor, pueden seguir a Jeff, o Jeffrey, disculpa, No, en, Jeff, Jeff está bien.
a través de su LinkedIn. También lo vamos a dejar en la descripción en el video y del podcast. Creo que lo último que siempre trato de tener o dejar es qué libro te estás leyendo, qué libro recomiendas. No tiene por qué ser necesariamente business, puede Ujú, ser ujú. algo que haya afectado, que haya influenciado en tu vida para ser mejor persona realmente. ¿Por qué no? Sí. Bueno, sí, sí, hay un libro que yo siempre utilizo de referencia que es uno de Dale Carnegie y suena medio chistosito ahorita, Ujú. ¿no? Pero me parece que es un libro excelente de cosas básicas de cómo ser humano, que es How to Win Friends and Influence People. Great. Ese libro es vital. Dale Carnegie, si te das cuenta, es un tema, todo es un tema de ventas, ¿no? Y Claro, cuando tú lees ese tipo de libros, tú dices, bueno, yo no soy vendedor, pero al final sí, todos somos vendedores, todos estamos vendiendo a toda hora. es total, Entonces hace falta eso, hace falta influenciar y hace falta ganar amigos, definitivamente. total. A Del mí, libro que tengo en la cola ahorita, ya ah, así, now, es uno que se llama Influence, otra vez, pero ese es de Roberto Cialdini, se llama el autor. Y es un poquito esos bias psicológicos, cognitivos que tenemos todos y cómo utilizarlos a tu favor. Suena manipulación, pero no es, lo prometo. es, ahorita que comentabas que todos somos vendedores, cuando tú vas a una entrevista de trabajo te estás vendiendo. Definitivamente. Cuando, te digo, o sea, y negociando. Yo he tenido, por alguna razón u otra, siempre termino en ventas. Debe ser personalidad, debe ser que soy constante y fastidiosa, dámelo, 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 dámelo. Tómalo, tómalo, tómalo. Am, y, y te das cuenta cómo te sirve para todo. Incluso ahorita, que ha sido uno de mis grandes challenge, es ser mamá. Y tener que venderle, tienes que comer esto, ¿verdad? Tener que venderle, tienes que ir a bañar, eres constante. Y vamos a estar claros, estos little chiquiticos son los negociadores más Oh, son duros. impresionantes del mundo. Y lo otro que me hiciste recordar fue hace poco, una chica pone en sus redes sociales, si tuvieses que hablar con tu yo a los 20 años, ¿qué le dirías? Para mí es networking. Trabaja en tus contactos. Yo diría, ten paciencia. Oh my God, total. O sea, ten paciencia. Las cosas vienen, pero tienes que tener paciencia. Qué Con palabra tan desespero difícil, no ¿cierto? te... Una palabra extremadamente difícil, paciencia. eh, A mí no sí. me dieron mucho. Todos los días te digo, es mi trabajo diario, diario. De hoy puedo tener un poquito más de paciencia aquí, en cosas chiquiticas aquí y allá, pero para mí eres one of my biggest challenge, tener paciencia, Bueno, nena, somos un proceso. total. Todos estamos en un proceso. Y el día que se acabe, porque todo el mundo piensa en el final, ¿sabes? Sí, Cuando yo cuando haga llegue el final. esto, se acabó. Mentira. Cuando llegues ahí, vas a querer otra meta. Cuando llegues ahí, vas a querer otra meta. El día que no tengas más metas es porque te moriste. Total, estoy de acuerdo contigo. Te lo Entonces, iba a decir. yo creo que es mejor simplemente entender que, bueno, nunca vas a llegar. Y el día que llegaste es porque te moriste. Entonces, bueno, Así ¿sabes? es, Sigue disfrutando de la jornada. Yo creo que eso es lo más importante. total. Una de las últimas cositas que me gustaría dejarle a nuestra audiencia es, señores, como dijimos al principio, tener disciplina, tener una rutina, levantarse temprano, hacer su cama, cambiarse, hacer ejercicio, hidratarse. Una de las cosas que me ha costado muchísimo es tomar agua mientras estoy en la casa. En la Sí, oficina tomaba agua muchísimo, aquí no sí, me cuesta un sí, montón. sí. Dormir tus 8 horas, mantenerte con tu rutina. Creo que de esta conversación que tú y yo tuvimos hoy, que sacamos, las tengo todas anotadas, muchísimas cosas, es una de las más importantes, lo que nos va a mantener calmados, lo que nos va a mantener sane, como dices, sanos, Centrado, sí. centrados. Eh, pero sí, creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer para mantenernos activos. Definitivamente. ¿Algún otro tip, algo que se nos hayas olvidado? ¿Piensas? Creo Creo que que, por ahora estamos bien. creo que tocamos todos nuestros puntitos que teníamos
Exacto. Nuestra chuleta, como decimos nosotros en Venezuela, am, todos nuestros puntos. Pero sí, chicos, adelante, vamos positivos y creo que es cuestión de un día a la vez. Un día a la vez. Yo creo que esa es la lección más importante, un día a la vez. Un día a la vez. Gracias, corazón, de verdad, muchísimas gracias. Creo que te quité un poquito más de una hora, No, tranquilo. pero siempre un gusto, encantadas de que pudiste estar con nosotros y que la gente pueda tener un poquitico de tu conocimiento y de tu forma de llevar el negocio, de llevar la casa, y eso siempre ayuda. Especialmente a nuestros young professionals o a nuestros profesionales jóvenes que están comenzando, y eso me hace sentir tan vieja, ¿vale? Ah, pero que definitivamente necesitan un poquito de guía porque te das cuenta que nosotros lo llevamos fácil. Estos chicos lo llevan un Sí, sí. poquitico más duro. Definitivamente, definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un abrazo muy, muy grande. Vale, Bueno, nos vemos pronto. Bye, chao. bye. Chao, chao.